Al Señor sea toda honra y toda gloria. Ustedes en esta mañana se preguntarán, ¿por qué hablar de un hombre mortal? ¿Por qué hablar de un hombre como Juan Calvino? Bueno, hay un texto en la Escritura que está en el libro de Romanos, el capítulo 13, que dice lo siguiente: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. En esta mañana nosotros queremos honrar a este hombre que fue un instrumento en las manos del Señor para bendecir lo que hoy es un sistema teológico claro y ordenado dentro de las iglesias protestantes. Tal vez muchos de nosotros cuando llegamos a la iglesia llegamos con la emoción de saber que Dios nos ha salvado, y eso es bueno. Pero deberíamos siempre remontarnos un poquito más atrás para saber cómo fue que ocurrió esto. Y ocurre que Juan Calvino fue el artífice, el instrumento en las manos del Señor para nosotros tener iglesias que hoy gozamos de la bendición de Él. Ahora bien, hablar de las doctrinas de la gracia y no hablar de Juan Calvino es como que nosotros hablemos de IBCJ y no mencionar al pastor Sugel Michelén. O yo diría que más aún, que hablemos de Ibosama y que no mencionemos al pastor Otto Sánchez. Si nosotros hablamos de las doctrinas de la gracia, forzosamente nosotros debemos entender y conocer quién fue Juan Calvino, cómo vivió, qué creyó y cómo murió. Ahora, esta no es una predicación, solamente va a ser una exposición, una biografía de lo que él hizo. He procurado ser lo más fidedigno en todas las cosas que he investigado, cogiendo libro de aquí, libro de allá, apuntes de aquí, apuntes de allá, y espero que en esta mañana Dios pueda bendecir nuestra vida con el testimonio de este singular hombre. Ahora, otra cosa que quería mencionar es que sería imposible que en apenas 40 o 45 minutos nosotros pudiéramos dar todo lo que fue una vida de este singular hombre. Sería eso realmente imposible. Pero si yo quisiera resumir de alguna manera y alguien me preguntara, ¿cómo usted puede describir a Juan Calvino? Yo diría lo siguiente: piadoso, erudito, disciplinado, inteligente, culto, agradecido, abogado, escritor, de carácter fuerte y de una salud frágil, y firme como una roca en las cosas que creía que la Biblia enseñaba. Así que con esta breve introducción los invito a orar. Inclinemos nuestros rostros. Señor, nosotros nos presentamos en esta mañana delante de ti para reconocer y honrar al Dios de Calvino. Señor, lejos esté de nosotros en esta mañana adular al hombre, pero queremos, como dice tu palabra, honrar a quienes merecen honra. Señor, que el ejemplo de este singular hombre sea un testimonio para nosotros el día de hoy y que a través de ello tu nombre sea puesto en alto. Ven y bendícenos, háblanos, estimúlanos, oh Dios, a que nosotros no solamente permanezcamos en la fe, sino que aún el carácter de Cristo sea entronado en nuestras vidas. Porque te lo pedimos en el único nombre que hay salvación, que es el nombre de Cristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Antes de hablar de quién fue este singular hombre, a mí me gustaría hablar del contexto histórico en el cual él vivió. Quiero decir en primer lugar que la religión en ese entonces estaba ligada al Estado. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana tenía no solamente poder eclesiástico, sino también poder político. La corrupción eclesiástica estaba en su máximo esplendor. La gente no se sorprendía de nada de lo que pasaba al interior de las iglesias. Por ejemplo,
en aquel entonces hubo un papa, el Papa Benedicto IX. Él llegó a ser papa a los 12 años de edad. El arzobispo de Reims recibió su cargo como un arzobispo cuando tenía 5 años de edad. El arzobispo de Metz llegó al puesto cuando recién acababa de cumplir 4 años de edad. Charles de Angers llegó a ser obispo de Noyon a la edad de 15 años. Nada de lo que ocurría dentro de las iglesias era como alarmante, eran cosas comunes, todas las corrupciones que habían dentro de la iglesia. ¿Qué ocurría dentro de la historia? Bueno, también ya en aquel entonces se había esparcido los primeros vientos de la reforma protestante. Por diferentes lugares, el trabajo de Juan Hus, de John Wycliffe, de Ulrico Zwinglio y de Martín Lutero, entre otros, ya venían con los primeros vientos doctrinales y de reforma para un cambio que el pueblo realmente quería. En tercer lugar, las ciudades estaban gobernadas por concilios. Los concilios eran grupos formados, elegidos por el pueblo, donde participaban 100 a 200 personas, y estos eran los que tenían la determinación de cómo gobernar al pueblo y también a la iglesia. No habían presidentes como ahora. En cuarto lugar, en Francia, que en aquel entonces tenía 15 millones de habitantes, la reforma había empezado ya de antemano con Jacques Lefebvre, quien era un profesor de Sorbona en París. Lefebvre empezó a traducir el Nuevo Testamento al francés. Sus iglesias empezaron a ser transformadas, la feligresía y la vida de todos los que iban donde estaba este célebre predicador empezaron a cambiar. Pero debido a la presión política, Lefebvre fue expulsado de Sorbona. En 1512, cuando Juan Calvino tenía 3 años de edad, Lefebvre escribió de las epístolas del apóstol Pablo y él dijo: es Dios quien salva solo por gracia. Lefebvre tenía un discípulo con una barba color rojo, lo describen los historiadores, de un carácter fuerte, un robusto. Cuando yo pienso en este hombre me da la impresión como que era un vikingo. Era un hombre peleón, medio aguerrido, llamado Guillermo Farel. Y a Guillermo Farel, que era un discípulo de Lefebvre, le dice estas palabras: hijo mío, es todo por gracia. Dios renovará al mundo y tú vivirás para verlo. En aquel entonces también eran comunes los debates públicos. La gente quería oír por un lado lo que decían los defensores de la Iglesia Católica Romana y lo que decían también los protestantes. Y los ponían en las plazas y ellos debatían públicamente y el pueblo sacaba sus conclusiones. También eran comunes las llamadas dietas o asambleas, que no eran más que los concilios de diferentes personas que lo integraban para tomar decisiones políticas o religiosas. Ese era el contexto histórico dentro de lo que podemos decir el tiempo en que vivió Juan Calvino. Ahora vamos a hablar de él, acerca de la infancia de él y de los años de estudio. Juan Calvino nació en Noyon, en la provincia de Picardía, a unos 100 kilómetros al norte de París, esto es Francia, el 10 de julio del año 1529 a la 1:27 de la tarde. Así lo registran los historiadores. Es decir que si él estuviera vivo, el próximo viernes, él estaría cumpliendo aquí entre nosotros 506 años. Este era hijo de un abogado llamado Gerard Caubin y su madre Jeanne Lefranc. Él fue un hombre excelente en sus estudios y muy religioso desde su juventud. Su madre murió cuando él tenía recién escasos 3 años de edad. Sus primeros estudios estuvieron
inclinados hacia la carrera eclesiástica. Su formación inicial la recibió en el Colegio de la Marché y en el Colegio de Montaigne. ¿Por qué menciono estos dos colegios en los que él estudió? Porque eran famosos, muy famosos. Pero ¿sabes por qué eran famosos? Por los piojos, por su mala comida y por los duros azotes que daban a los malos estudiantes. ¿Tú te imaginas cuántos de nuestros muchachos estuvieran ahí, vinieran azotados? Cuando él tenía 14 años de edad, ya en el año 1523, el padre de Calvino, que era un abogado astuto, le consiguió algunas prebendas para que él tuviera un trabajo en la iglesia y la iglesia le empezó a dar unos suelditos. Él pagaba al sacerdote para que oficiara el trabajo y el resto se ganaba él. O sea que eso era un negocio redondo. El papá de Juan Calvino era un abogado de la curia. Este hombre era un hombre muy influyente y estaba bien conectado. Y cuando ya tuvo 14 años, el padre de Calvino lo envió a estudiar a la universidad en París. Recuerden que él estaba en Noyon, esto era Francia, y ahora va a estudiar a París. Y ahí va a estudiar Humanidades y Derecho. Se matriculó en la Universidad de Orleans y de Bourges. En ese tiempo había un papa, el Papa X, a quien se le atribuye esta frase. Óigala bien. La fábula de Cristo nos ha reportado grandes ganancias. Parece que ya había también el Evangelio de la Prosperidad. Y él estaba realmente interesado en la construcción de la Basílica de Pedro. No solamente hay una Basílica de Pedro en Roma, también la había en Francia. Pero como el dinero no le entraba tan rápido, como un seguidor de la doctrina de la prosperidad, él dice lo siguiente: cualquiera que diera dinero para la construcción del edificio de San Pedro en Roma, dice él, recibirá una indulgencia, o sea, un certificado avalando que sus pecados estaban perdonados. Y esto alcanzaba a los amigos y a los familiares de estos retenidos en el purgatorio. O sea que ellos se hacían dinero, imagínate, de una manera artística. Cuando Juan Calvino tuvo 22 años, levante la mano los que tienen aquí 22 años. Mire, algunos Juan Calvino aquí. En el año 1532, él se doctoró en Derecho en Orleans. Y durante su paso por los claustros universitarios, él tuvo ahí contacto con ideas humanistas y reformadas, sobre todo la reformada de la línea de Martín Lutero y de Juan Hus. Cuando terminó sus estudios, óigame bien, él dominaba el latín, el griego, el hebreo, el francés, la lógica y los escritos de los padres de la iglesia, tanto de Agustín como de Tomás de Aquino. Y el mismo año, cuando él se graduó a los 22 años, él publicó un comentario sobre una obra de Séneca, que era un historiador griego, titulado De Clemencia. Y ese trabajo él lo puso fue algo evidente de los dotes que él tenía de pensador a los 22 años de edad. ¿Cuándo ocurrió la conversión de Juan Calvino? Bueno, realmente no hay una fecha exacta, él nunca lo ha mencionado. Sin embargo, él mismo dice, cuando hace un comentario a los libros de los Salmos en el año 1557, que la conversión de él fue súbita, de un momento a otro. Y oiga lo que él dice acerca de su conversión. Primero, estaba tan porfiadamente entregado a la superstición papista que difícilmente me podía liberar de tanta mugre. Pero de repente Dios volvió mi corazón dócil y suave por una conversión súbita, aunque a mi edad yo ya estaba bastante endurecido frente a este tipo de asuntos. Sin embargo, cuando tuve algo de conocimiento sobre la piedad verdadera, inmediatamente me invadió un tremendo anhelo de sacar provecho de ello. No dejé mis diversos estudios completamente, pero los dejé cada vez más de lado. Grande fue mi sorpresa cuando, antes del término del año, todos los que sentían el anhelo por la doctrina pura se habían reunido en torno a mí para aprender,
aunque yo mismo era casi un principiante. Eso muy probablemente, dicen los historiadores, que ocurrió antes del año 1533, porque había un protestante rector de la Universidad de París, donde él estudió, llamado Nicolas Cor. Y ocurre que Nicolas Cor tiene que inaugurar en ese año los estudios universitarios y él da un discurso. Y el discurso que él da lo utiliza hablando un lenguaje bíblico con ideas luteranas y contracatólicas. Donde se daba ese discurso era la capilla de los franciscanos. Por supuesto, a los franciscanos no les gustó que el rector venga a hablar sobre ellos mismos o contra ellos. Entonces empezó a rumorarse que cierto joven llamado Juan Calvino era el que le había escrito todo lo que este rector tenía que decir. Entonces, en París determinan expulsar al rector y perseguirlo. Así que el rector muy hábilmente se escapa. Buscan a Calvino para también tomarlo y los estudiantes lo defienden y Calvino también sale de París y se escapa. Ahora, saliendo de París, voy a compartir su estadía en Ginebra, que ya era otra nación suiza. Eso ocurrió aproximadamente en el año 1534 al año 1538. Cuando él sale de Francia, antes de salir, él se va a Noyon, donde había nacido, vuelve a París, va a Angoulême, va a Nérac, y allí en Nérac se hospeda en casa de un amigo de él llamado Louis Dutelat. Eso todavía era en Francia. Pero él ahí empieza a ser muy hábil para saber cómo escurrirse por la noche, cómo bajarse por la ventana, cómo escapar. Él se volvió habilidísimo en escapar. Él era casi un escapista, porque ya andaban persiguiéndolo. Las ideas que él tenía empezaban a causar alboroto. El evangelio que empezaba a compartir ya estaba inquietando a la Iglesia Católica Romana. Él era para ellos alguien de temer. Así que Calvino decide escapar. Yo me pregunto hoy en día si los gobiernos temen a la iglesia evangélica, no a una persona, a la iglesia evangélica, por compartir la verdad. La gente dice, ¿y dónde están los cristianos? En las iglesias. Pero nuestro mundo de trabajo es afuera, es en la universidad, es en los colegios, son en los trabajos, son en las escuelas, son en los moles. Este Lefebvre se caracterizó porque él tenía una biblioteca con más de 4,000 libros y allí permaneció bajo un nombre ficticio. Cuando tenía 25 años de edad, él visitó a Lefebvre y el primer líder de la Reforma fue justamente Lefebvre allí en Francia. Este hombre ahí ya tenía 100 años de edad y él acababa de imprimir la Biblia que la había traducido al francés. Pero ya para entonces, cuando él tenía 25 años, a Juan Calvino se lo conocía como el líder de los que volvían a las Escrituras, de los que vuelven a las Escrituras. Por ese entonces, Juan Calvino le escribió a un amigo, tú ten en mente, él salió huyendo de París, estaba oculto en casa de un amigo con un nombre cambiado y ahora él está en otro lugar llamado Ginebra. Y le escribe a un amigo lo siguiente: he aprendido de la propia experiencia que no podemos predecir el futuro. Cuando me prometí una vida fácil y tranquila, entonces ocurrió lo que menos esperaba. Y por el contrario, cuando parecía que mi situación no sería lo más agradable, encontré una quieta morada que no esperaba. Estos eran los designios del Señor, quien tiene cuidado de nosotros si nos sometemos con humildad a Él. En Francia fue perseguido como un hereje para quemarlo, pero otros lo buscaban para que les enseñe. Él sabía cómo saltar un cerco, cómo saltar un techo, cómo escurrirse por los pasillos, cómo disfrazarse. Y en ese tiempo él llegó a escribir lo siguiente: Dios me llevó por diferentes circunstancias y cambios, de modo que nunca me permitió reposar en ningún lugar. Él llega en el año 1535
a Basilea, Suiza, con su amigo Dutilet, que era donde él estaba hospedado. Ya 3 años antes, Guillermo Farel ya había estado en Ginebra. Acuérdense que Farel fue el discípulo de Lefebvre. Y en el siglo X ya se había construido la Catedral de San Pedro allí en Ginebra. Para Juan Calvino, esta iglesia de San Pedro, esta Catedral de San Pedro en Ginebra, fue adoptada como la iglesia madre donde él empezó a predicar años después. Entonces, en ese entonces, la comunidad, la población de Ginebra tenía conflictos con la Iglesia Católica Romana por la obra de Guillermo Farel. Así que Guillermo Farel empieza a desafiar y a mostrar la verdad, y los ginebrinos llegan a ver, pero este hombre tiene razón, está hablando con la Biblia. Así que llega un momento que en el año 1535 Ginebra rompe con la Iglesia Católica Romana por el trabajo de Guillermo Farel. Pero Guillermo Farel, en el carácter que él tenía, él era un conquistador, él movía masas, él evangelizaba, pero él no sabía cómo enseñarle al pueblo. No tenía cómo instruir a esa gente. Él no tenía la habilidad para desarrollar todo un sistema teológico que se aplique a las familias, a la iglesia, a la nación, al Estado. No lo tenía. Entonces él oye que Juan Calvino estaba ya en Ginebra pernoctando una noche porque se iba para Estrasburgo, él se iba para Alemania. Anda a verlo. Y Juan Calvino se encuentran con Guillermo Farel. Lo cierto es que ellos empiezan a hablar y Guillermo Farel trata de convencer a que Calvino se quede allí para que lo ayude en estos tiempos de reforma en Ginebra. Y oye lo que le dice Calvino: no puedo hacerlo, no es para mí, yo soy tímido y vergonzoso, odio meterme en problemas, además caigo enfermo muy a menudo, mi lugar está en los estudios, soy hombre de libros y escritos. ¿Cómo puedo atarme a una iglesia si quiero servirlas a todas? No me puedes pedir eso. En el nombre del Señor, ten piedad de mí y déjame servir a Dios de otra forma. Esa parecía una respuesta tan piadosa de Calvino. Pero ocurre que el carácter de Guillermo Farel, este hombre, yo me imagino que empezó a oírlo y a verlo, y empezaron sus pensamientos a revolucionar toda su conciencia y su mente. Y la gente que narra esta historia dice que veían, que hablaban y se movían. Y la gente no sabía qué era lo que pasaba. Y oye la respuesta que Guillermo Farel le da a Calvino. Él le dice: te digo en nombre del Dios Todopoderoso, a ti que pones tus estudios como una excusa, que si no nos ayudas a llevar a cabo la obra de Dios, Él mismo te maldecirá, porque estarás buscando tu propia gloria y no la de Cristo. ¿Saben lo que escribió Calvino años después? Sentí como si Dios hubiera puesto su poderosa mano sobre mí para arrestarme. Estaba tan lleno de terror que desistí del viaje que había comenzado. Farel me detuvo en Ginebra. Así que él empezó, ya en la reforma lo contrataron, el concilio lo contrató para que ya estaban librados de la Iglesia Católica Romana, y él empezó a escribir, empezó a enseñar, empezó a dar clases diarias en la Catedral de San Pedro, le dieron el título de profesor de liturgia sagrada, pero el pueblo seguía en sus pecados a pesar de haber adoptado la reforma. En 1536, al año siguiente, ya en septiembre, hay un debate público. Y en ese debate público participa Guillermo Farel y un amigo de él llamado Viret. Y en ese debate público, que no estaba invitado Calvino, él oye que lanzan algo contra la cena del Señor, contra todo lo que él creía, y se mete al debate público Juan Calvino. Y ocurre que después de ese debate, que habían sido invitados 300 sacerdotes,
entre sacerdotes y monjes, y el debate era solamente entre estos dos cristianos, Farel y Viret, y habían 4 representantes de la curia. Y después del debate, cuando habló Juan Calvino, dice la historia que se convirtieron 120 sacerdotes y 80 monjes. Y un monje franciscano alzó la voz y él dice: esta es la verdadera doctrina. En el año 1537, él estando en Ginebra y tratando de llevar la reforma a Ginebra, él hace otro escrito al concilio, que estaba formado por 200 personas, para beneficio del pueblo según el Evangelio. Porque lo que él entendía era que la palabra de Dios tenía que ser permeada, implantada, no solamente en la iglesia, en las familias, en la nación, en el Estado. Y él empieza a escribir, y el plan de Calvino, sacado de la palabra de Dios y modelado según las costumbres de la iglesia primitiva, para levantar a la iglesia de Ginebra, era el siguiente. Número 1, él estableció un orden para la Santa Cena. Ahí había un problema, un conflicto serio en cuanto a la Santa Cena. Y él incluye en la Santa Cena lo que habla Mateo capítulo 18 en cuanto a la excomunión. Y los miembros del concilio decían: oye, que vamos a tener entonces un nuevo papa entre nosotros. Porque ya vieron a Calvino que empezó a poner en orden el país y también la iglesia. Y la sociedad empieza a incomodarse. Después él habla en esos escritos también acerca del matrimonio. Él dice: las leyes deben ser estudiadas y redactadas. ¿Por qué? Porque había el Papa hecho un enredo en cuanto al matrimonio. En tercer lugar, él hace un énfasis en la instrucción de los niños y él crea un catecismo para que los padres empiecen a enseñar la Biblia a sus hijos. También él decía: bueno, en la iglesia no queremos cantar en latín porque no, esa no es nuestra lengua, no la entendemos. Es más, ni ellos creo que la entienden. Dice: vamos a cantar en la iglesia salmos. Y eso era parte de la reforma también. Y él decía: si se aprueba esta reforma, la gente va a cantar en la iglesia, la gente va a cantar, no los que la dirigen. En ese entonces la iglesia de Ginebra tenía 12,000 miembros. Y oye, la gente que conformaba la iglesia eran prostitutas, borrachos y apostadores que seguían en sus prácticas. Y él se entristeció porque al ver la iglesia en esa condición, él decía: ¿cómo es posible que la iglesia, al haberse vuelto protestante, sigan en sus prácticas? Así que él hizo leyes para todo, hizo leyes hasta para la hora de irse a la cama, la clase de vestido que debían usar las novias, cuántos músicos debían contratarse para una fiesta y cuántas canciones se debían ejecutar. Realmente él no hubo mucho detalle que se le escapara. Ginebra saboreó el orden, oyó las leyes, probó el orden, pero no le gustó. ¿Y sabe lo que hicieron? A Juan Calvino lo sacan de Ginebra, lo expulsan a él y a Farel. Y cuando Calvino oyó de la sentencia, él dice: bien, si sirviéramos a hombres, esto sería un mal pago, pero servimos a un buen maestro y él nos recompensará. Así que su estancia en Ginebra no tuvo ningún éxito a favor del evangelio en ese tiempo. Nada. Y él escribió a Farel: debemos reconocer voluntariamente delante de Dios que nuestra ineptitud merecía ser castigada. Así que él es exiliado y a fines de 1538 él llega a Basilea, sale de Ginebra y se va a Basilea, que es otra ciudad en Suiza mismo. En el 1539 se va para Estrasburgo y Farel, su amigo con quien andaba, acepta ser pastor en una ciudad en Suiza llamada Neuchâtel, una iglesia Neuchâtel.
Pero Calvino acepta ser pastor en una iglesia en Francia. Él vuelve a su Francia y la ciudad que elige es Estrasburgo. Y el argumento que tuvo un pastor para convencerlo de que sea pastor ahí en esta ciudad, Estrasburgo, fue similar a la que tuvo Guillermo Farell. Y él decía, no, es que este hombre no funciona a las buenas. Este hay que hablarle duro, parece que dijo. Y este hombre, este pastor, Brusser, le dice, porque Juan Calvino dijo, no, yo no quiero ser pastor. Usted sabe que siempre hay gente que está como rehuyendo a los ministerios y Dios los está llamando por diferentes maneras. Bueno, así era Calvino. Y Brusser le dice, Dios sabrá cómo encontrar al siervo rebelde tal como encontró a Jonás. Y este hombre se asusta otra vez y acepta ser pastor ahí en Ginebra. En Estrasburgo. Al ser pastor en Estrasburgo, empieza un cambio de reforma. ¿Y sabe por qué? Porque tenía todo a su favor. El alcalde era un protestante y él estaba a favor de las doctrinas que había enseñado Martín Lutero y por supuesto a favor también de Juan Calvino. Él publica en 1539 un himnario con 18 salmos y el credo apostólico con música. Ya a esa edad él tenía más madurez, estaba menos inclinado a pelear, más inclinado a escuchar. Calvino tenía un carácter fuerte, sólido, firme. Él fue profesor de Sagrada Escritura en una escuela secundaria, escribió la segunda edición de la institución y la tradujo al francés. Hizo también otros escritos ahí en esta ciudad, en Francia, en Estrasburgo, y escribió sobre el orden del culto, sobre la celebración de la Santa Cena y sobre cómo oficiar el matrimonio. Hizo también un breve tratado sobre la Santa Cena del Señor, que por cierto no era tan breve, pues contenía 60 capítulos escritos en francés. En ese tiempo, como dije hace un momento, la Santa Cena era una doctrina muy disputada. No se ponían de acuerdo ninguno, ni la Iglesia Católica, ni Zwinglio, ni Lutero, ni Calvino. A veces él perdía el control, y cuando perdía el control como humano lloraba y se lamentaba, sobre todo cuando tuvo un incidente con uno de sus opositores, Caroli, a quien lo acusaba a Calvino de que él no creía en la Trinidad. Pero él tiene ahí en Ginebra un amigo, se hace amigo de un hombre temeroso de Dios, de apellido Coral, y este hombre le dice algo que a Calvino lo tiró para atrás. Y la pregunta fue simplemente, o la sugerencia fue, ¿tienes que tener esposa? Tienes que tener esposa. Mira, yo tengo algunos solterones en mi iglesia y yo estoy buscando esposa para ellos y para ellas. Se tiene que tener esposa. Así que en 1539, él empieza ya a ponerse en el asunto y a buscar esposa. Y él decía que si se llegara a casar, él quería que su mejor amigo, Farell, fuera el que oficiara la boda. Pero mira el perfil de la mujer que él estaba buscando. Tal vez alguna de ustedes ahí se identifiquen. Pero mira la mujer que él buscaba, dice él, casta, ni muy fregada ni fastidiosa. Ahorrativa, paciente y que se preocupe por mi salud. Bueno, esa risa me dice mucho. Lo cierto es que en el año de 1540 él se casa con Idelette de Buré. Y la elegida fue una mujer que era viuda, que tenía 2 hijos, muy bonita, pero que realmente nunca lo tuvo a Calvino enteramente para ella, porque este hombre estaba metido en los estudios, tan centrado en sus estudios, llena la casa de estudiantes, de gente que evangelizaba, gente que recibía. Él salía, sin embargo, fue un matrimonio feliz, a pesar
de las enfermedades que tuvieron que soportar tanto ella como él durante 9 años consecutivos. Después hay una conferencia o unas dietas donde las convoca el emperador Carlos de España con fines políticos, y ahí conoce a un hombre importante llamado Philip Melanchthon. Y con este hombre está de acuerdo en los asuntos que eran tan debatidos en ese tiempo, que era el asunto de la Santa Cena del Señor. Ellos decían que el cuerpo y la sangre estaban allí espiritualmente. Roma decía, el pan se convierte en el cuerpo y la sangre el vino se convierte en sangre. Lutero decía, Cristo está con el pan. Y Zwinglio sostenía que la Santa Cena era solamente un memorial. Y esa era la disputa que había en cuanto a la Cena del Señor. Ahora bien, en 1535, Martín Lutero compró en una librería alemana un breve tratado sobre la Santa Cena. Y después de leerlo, oye lo que Martín Lutero dijo. Martín Lutero fue contemporáneo los últimos años de su vida con Juan Calvino, aunque nunca se conocieron. Y oye lo que dice Martín Lutero después que lee ese tratado escrito por Juan Calvino. Yo podría haberle confiado todo este asunto y controversia a Calvino desde el principio. Si mis oponentes hubiesen hecho lo mismo, ya estuviéramos de acuerdo. Martín Lutero nunca conoció a Calvino personalmente, pero un amigo de este pastor que lo convenció para que sea pastor en Estrasburgo, un amigo de Brüssel, que era Brüssel amigo de Martín Lutero, le escribe y le dice, salúdame de mi parte reverentemente a Calvino, cuyos libros he leído con especial deleite. Pero hay un escrito de Juan Calvino en el que Juan Calvino no se expresa bien de Martín Lutero. Y como querían ponerlos en rivalidad, alguien va con el chisme y le dice, oye Lutero, Calvino habló mal de ti, mira. Y oiga lo que Martín Lutero dice. Espero que algún día Calvino piense mejor de nosotros, pero de todos modos creo que es bueno que ahora tenga prueba de nuestros buenos sentimientos hacia él. Yo me imagino que eso lo partió a Juan Calvino, porque después de ciertos años, Calvino lo defiende ante el líder de los zwinglianos. Y oye lo que ahora Calvino piensa y dice de Lutero. Recuerda cuán grande hombre es Lutero. Aunque me llamase diablo, yo lo honraría y lo llamaría un ilustre siervo de Dios. Y cerca de la muerte de Lutero, Calvino le escribe a Lutero y le dice lo siguiente en la carta. Ojalá que pudiera volar hacia donde usted está y gozar por unas pocas horas de su compañía. Pero puesto que esto no nos es concedido en la tierra, espero que pronto nos veamos en el reino de Dios. Adiós, renombrado Señor, distinguido ministro de Cristo y mi siempre honrado Padre espiritual. Pero tristemente esa carta nunca la recibió Martín Lutero. Así que el llamamiento de Juan Calvino en Estrasburgo causó conmoción, hubo bendición, la gente empezó a cambiar, abrazaron la reforma y la ciudad realmente estaba muy contenta con él. Y en esos precisos momentos le llega una carta. Oye la carta del concilio de donde lo habían votado, de Ginebra. Las cosas en Ginebra se pusieron peor. La gente se volcó a la depravación, al pecado, y dijeron, no, traigámoslo a Calvino otra vez. En ese momento le llega una carta a Calvino y oye la carta. Al doctor Calvino, ministro del Evangelio. Querido Señor, nuestro hermano y fiel amigo, nos encomendamos ante usted afectuosamente porque se nos ha informado cuidadosamente de que usted no tiene otro deseo que el crecimiento y avance de la honra y gloria de Dios, así como de su sagrada y santa palabra. Por tanto, de parte de los 3 concilios de la ciudad, el pequeño, el grande y el de la Asamblea General de Ginebra, le rogamos ardientemente a usted que se traslade con nosotros y vuelva a su antiguo puesto y ministerio.
Esperamos que con la ayuda de Dios esto será de gran beneficio y fructuosidad para el adelanto del Santo Evangelio, ya que nuestro pueblo desea grandemente tenerle a usted entre nosotros, y porque ese mismo pueblo se conducirá de tal forma con usted que tendrá la ocasión de quedar plenamente satisfecho. Sus buenos amigos, los síndicos y miembros del Concilio de Ginebra, 22 de octubre del 1540. Y el sello de esa carta decía: post tenebras espero lucen, lo que significa después de las tinieblas espero luz. Él lloraba sobre esa carta, no sabía qué hacer, la ciudad lo había tratado mal, parece que él era algo ecuatoriano, porque se resintió ese hombre. Y pedía consejo a Farel, a Viret, ¿qué hago? Y él, al fin de cabo, después de orar, decide: voy a volver. Y se regresa para Ginebra. Así que el concilio, cuando él pisa otra vez Suiza, dicen: hemos resuelto mantener aquí a Calvino para siempre. Como que de aquí no sales, tú transformas, porque transforma esta ciudad, tú eres el hombre. Así que él crea las ordenanzas que no voy a quitar tiempo en esto, pero luego viene una peste y ya está en Ginebra, y viene una peste que afecta Ginebra, Estrasburgo y otras ciudades. Y Calvino tiene un niño y a los días de nacido muere. Después de la peste muere su esposa. Y antes de morir su esposa, oye lo que ella dijo: oh gloriosa resurrección, oh Dios de Abraham y de todos nuestros padres, en ti han confiado los fieles de las edades pasadas, y ninguno ha confiado en vano. Yo también esperaré. Después que murió la esposa de Calvino, él dijo: he sido separado de la mejor compañía de mi vida. Y él escribió en 1550, un año después: mi esposa, mujer de cualidades extraordinarias, murió hace 1 año y medio, y yo he escogido voluntariamente llevar una vida solitaria. Juan Calvino tuvo varios amigos, buenos amigos. Dentro de esos estaban Farel y Viret, y él dijo en una oportunidad: no creo que haya habido en la vida ordinaria un círculo de amigos tan sinceramente unidos entre sí como nosotros lo hemos sido en nuestro ministerio. Yo creo que los pastores deberíamos ser amigos, y los miembros de las iglesias deberíamos ser amigos. Lo que comenzó en Ginebra con Farel y Viret, ahora Calvino lo estaba completando. Y él dijo de esa amistad: yo he sido pastor y colaborador con ambos aquí, y puesto que jamás se mostró ni la más mínima señal de envidia entre vosotros y yo, parecíamos ser una sola persona. Así que los amigos de él empezaron a preocuparse por él. Dice: oye, búscate otra esposa, consíguete otra esposa. Y cuando su amigo Viret quedó viudo, le escribió a un amigo de otra ciudad. Y Calvino dice: tú sabes que nuestro hermano Viret quiere volver a casarse. Estoy ansioso con respecto a él sobre esto. Tenemos muchas mujeres aquí, pero ninguna me parece apropiada. Si conoces alguna conveniente para él, házmelo saber. Estos amigos realmente se preocupaban para que hasta en sus relaciones matrimoniales estén bien, porque el matrimonio es una bendición. Oiga, yo esperaba un mena fuerte de ustedes. Voy a decirlo otra vez: el matrimonio es una bendición. Gloriosa bendición. Este hombre, realmente Calvino, fue un hombre humilde en la grandeza. Se le acusó de que que era rico. Y él llegó a decir: ni la mesa en que comemos, ni la cama en que dormimos es nuestra. ¿De dónde vienen estos rumores?
Mis conocidos saben bien que no poseo ni un palmo de terreno. Nunca he tenido dinero suficiente para comprar un acre. Este hombre prestaba dinero y pagaba. Prestaba dinero y pagaba, devolvía. En cierto tiempo enfermó y el concilio le prestó 25 coronas. Y cuando fue a pagar, dice, no, que si no me recibes mi pago, no predico. Así era él. Y era presto para ayudar a sus amigos, para albergar a gente, para dar de comer, para hacer visitas, para escribir, para crear libros, para compartir la verdad. Y a veces nosotros hacemos una cosita y estamos cansados. Juan Calvino fue que dijo, soy verdaderamente rico porque estoy abundantemente satisfecho con mis escasos recursos. Lo cierto es que por el trabajo de Juan Calvino, Ginebra se convirtió en una sede cultural y evangelística. Calvino tenía la convicción de que sus siervos tenían que ser bien educados, bien preparados, no solamente los pastores, sino los que estaban en diferentes lugares ejerciendo algún cargo. Y él creó una academia, la Academia de Ginebra, y él llamó a ciertos eruditos para que dieran clases allí, para que participaran allí. Al siguiente año de haber fundado la academia, Juan Calvino cumplía 50 años. Y en agosto del 59 salió la edición final de su famosa obra, Institución a la Religión Cristiana. En ese tiempo ya eran 80 capítulos en 4 tomos. Rápidamente quiero hablar acerca de los últimos días de Calvino. Este hombre era un hombre que tenía artritis, gota y tuberculosis. Cuando lo vieron bien enfermo, sus amigos le decían, Calvino, descansa, reposa, quédate en casa. ¿Y sabe lo que él decía? ¿Qué? ¿Quieres que el Señor me encuentre ocioso cuando venga? Ese era Calvino. El domingo 6 de febrero del año 1564, él se subió por última vez al púlpito de la iglesia catedral de San Pedro. Y cuando estuvo predicando, él tuvo un ataque de tos fuerte y empezó a toser sangre. Y la sangre lo estaba ahogando. No pudo terminar su sermón y toda la iglesia se quedó como ustedes están, asombrados y admirados. Y él bajó del púlpito sin terminar su sermón y la congregación estaba en silencio. Entonces, él se despidió de los del ayuntamiento, se despidió de mucha gente y el 2 de abril del año 1564, él cuando va a la iglesia, estaba predicando su amigo Besa con Z, quien fue el sucesor de Juan Calvino. Y Besa le impartió la cena a Juan Calvino, él no predicó, y el último himno de dicho culto era, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Él se despidió de todo el mundo dándoles instrucciones, dándoles consejos, y a Farel, que estaba en otra ciudad, él le decía, mira, no tienes que venir, quédate allá donde está, y le escribe lo siguiente, adiós, mi mejor y más querido hermano, y puesto que Dios ha querido que tú sobrevivas, recuerda nuestra amistad que ha sido tan útil a la iglesia de Dios, cuyos frutos nos esperan en el cielo. No te fatigues en venir a verme, estoy respirando ya con dificultad y espero de un momento a otro que mi aliento cese totalmente. Es bastante que yo viva y muera en Cristo, que es el mejor galardonador, que es el que mejor galardonará a los suyos en vida y en muerte. Te encomiendo a Dios, a ti y a los hermanos que están contigo. Devotamente tuyo, Juan Calvino. Pero en este lecho de agonía,
a mí lo que me llama la atención es que siempre la gente está como con mucho temor a la muerte. Y él nunca habló de la muerte. Nunca mencionó acerca de la muerte. Porque para Calvino lo más importante eran las almas y la sana doctrina que la vida. Era su Dios. Él murió el año de 1564, el 27 de mayo, entre las 8 y 9 de la noche. Y él pidió que no se coloque ninguna lápida, nada en su tumba. Como es lógico, años después nadie sabía dónde estaba enterrado Calvino, porque el lugar estaba perdido. Y la intención de este gran reformador fue moldear y al mismo tiempo aplicar la palabra de Dios a la familia, a la iglesia, al pueblo y al Estado. Solamente para finalizar, 10 cosas. Alguien escribió y dijo lo siguiente: 10 formas en que la cultura moderna es diferente por causa de Juan Calvino. Primero, la educación. Segundo, el cuidado de los pobres. Tercero, el decálogo o la ley moral de Dios. Cuarto, la libertad de la iglesia. Quinto, el gobierno colegiado o el Senado. Sexto, las políticas descentralizadas en cuanto a la república. 7, la igualdad entre las profesiones, la doctrina de la vocación. 8, la economía y las ganancias. 9, la música dentro de la iglesia. Y en 10º lugar, el poder de publicar ideas, las imprentas que él estableció y que fueron una herramienta para impartir el material que escribía. En verdad que este fue un gran hombre de Dios y, como dije al inicio, nuestro propósito es honrar a este hombre, pero reconocer que detrás de ese hombre estuvo nuestro gran Dios fiel y verdadero. Quiera Dios que levante hombres con ese valor, con ese coraje, como no solamente Calvino, sino también como Farel, y pueda bendecir nuestras iglesias. Que Dios los bendiga.